Bienvenidos a esta segunda edición del programa Criterios. El día de hoy vamos a estar hablando de lo que es la Ley de Impuestos a los Grandes Patrimonios. Mi nombre es Verónica Carielo, soy socia de PwC. Me acompaña Mariela Llovera. Mariela es abogada, licenciada en Relaciones Industriales, es socia de Naima Consultores y asesora de Cabenit Aragua. También me acompaña Valmore Rosales, especialista tributario, profesor de posgrado en tributario, presidente del Instituto de Mejoramiento Profesional y presidente del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Anzoátegui. Como les comenté, vamos a estar hablando de lo que es la Ley de Impuestos a los Grandes Patrimonios. Esto es una ley que fue publicada el 3 de julio, reimpresa por error material el 16 de agosto. Es una reimpresión material, sin embargo, por los cambios sustanciales que sufrió la norma, estaríamos hablando más bien de una reforma. Es una ley que emana de la Asamblea Nacional Constituyente, con lo cual de alguna manera está en entredicho su legitimidad, puesto que al órgano o al ente que le corresponde dictar normas en materia de competencia nacional, le corresponde es a la Asamblea Nacional. Ahora Mariela nos va a comentar un poco de los antecedentes de esta norma. Si bien en Venezuela no tenemos antecedentes de la ley de impuestos a los grandes patrimonios, no, dentro del contexto internacional, pues nos va a contar un poco cómo ha sido la experiencia. Gracias, Verónica. Fíjense todos, con respecto a los impuestos patrimoniales, hay una experiencia internacional que va en tendencia a la eliminación de esta clase de tributos por los impactos negativos que han tenido en sus economías. En el caso de Francia, por ejemplo, este impuesto fue derogado luego de que tras su implementación se incrementara la fuga de capitales y hubiese una caída del Producto Interno Bruto de la República Francesa. En el caso de España, el impuesto en este momento fue instaurado y luego se procedió a una derogatoria entre comillas, porque el impuesto derogado revive. Ellos tienen un impuesto patrimonial dedicado exclusivamente a las personas naturales, a diferencia del impuesto a los grandes patrimonios en Venezuela, que afecta personas naturales y personas jurídicas. Importante para quienes nos están viendo a través del canal de YouTube es que busquen la legislación española, porque hay mucha similitud entre la ley constitucional que establece el impuesto a los grandes patrimonios en Venezuela y el decreto real que en España establece los impuestos patrimoniales. Un punto conceptual sobre los impuestos patrimoniales que es bien interesante es que estos graban el patrimonio neto de una persona o de una entidad y no la renta, no su capacidad de generar renta, no la renta que han generado. Puede darse el caso entonces de sujetos con activos de alto valor pero que no tengan ingresos y que estén obligados a declarar y pagar el tributo y que tiene, por supuesto, problemas de flujo de caja para poder afrontar con esta obligación. Y esta es una de las mayores críticas que a nivel mundial existen contra esta clase de impuestos. Gracias, Mariela. Para mí es un gusto estar en este programa Criterios, un espacio del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Miranda, para llevar temas de interés profesional a todos nuestros agremiados contadores públicos de Miranda, Venezuela y el mundo. Hoy tenemos un tema de sumo interés, un nuevo tributo que se une a la pesada carga tributaria en Venezuela para sus contribuyentes, y en este caso contribuyentes naturales y personas jurídicas, que están calificadas por el CENIAT como sujetos pasivos especiales. Ciertamente el origen de la norma viene a través de la Asamblea Nacional Constituyente, mediante una ley constitucional, pero ciertamente el poder público a quien compete crear o reformar normas es a la Asamblea Nacional. No obstante, que salió publicada el 3 de julio del 2019, luego tenemos una republicación con fecha 16 de agosto de 2019, que me uno al criterio de que esto es prácticamente una reforma, porque unos 10 artículos que fueron reformados de fondo, entre el texto original de julio y el texto republicado con fecha 16 de agosto. Pero en todo caso, ese cuestionamiento que podemos hacerle a la norma ya publicada, que ya la pusieron en vigencia, que ya estamos en el periodo de declaración, ya ha pasado un mes del periodo de declaración, nos toca más que aplicarla, atenderla. No podemos eludir
la obligación para los sujetos que están comprometidos con esta norma a hacer la respectiva declaración en este periodo. Sí, aquí un tema importante en relación a la vigencia de la norma. Esto es una norma de contenido tributario. Es un impuesto que se calcula anualmente de acuerdo a lo dispuesto en el Código Orgánico Tributario. Los impuestos que se determinan de manera anual deberían entrar en vigencia el periodo o el ejercicio que se inicie luego de su entrada en vigencia. Es decir, esto es una norma que fue publicada y entrará en vigencia el 3 de julio. Sin embargo, el periodo siguiente donde debería ser aplicada es el periodo que comienza a partir del 1 de octubre y que finaliza el 30 de septiembre de 2020. Si bien esto es pues lo que establece el Código Orgánico Tributario, tanto en la ley como en la providencia se establece que el primer periodo de imposición sería el 30 de septiembre de 2019, la declaración y pago estaría entre el 1 de octubre y el 30 de noviembre de este año, con lo cual pues estaríamos violando lo que es el principio de no retroactividad de la ley, estaríamos aplicando la ley de manera retroactiva. Esto es un punto importante, como dice Balmore, bueno, esto va a ser aplicado por la Administración Tributaria y por ello tenemos que conocerlo y tenemos que ver los efectos que tiene esta norma. Para comenzar, vamos a hablar quiénes son los sujetos pasivos de este impuesto. De acuerdo a lo establecido en el artículo 1, los sujetos pasivos del impuesto son, como ya lo había adelantado Mariela, personas naturales y personas jurídicas que hayan sido calificados como contribuyentes especiales por la Administración Tributaria y cuyos ingresos o cuyo patrimonio neto sea superior a 150 millones de unidades tributarias. Estos son 7.500 millones de bolívares. En términos de dólares, estamos hablando de unos $300.000. Entonces, para ser contribuyente de este impuesto, tienen que darse las dos condiciones. Una, que haya sido calificado como sujeto pasivo especial, la persona natural o persona jurídica. Y dos, que tu patrimonio neto supere los 150 millones de unidades tributarias. Sin embargo, quizás en los últimos días se ha visto en las redes, se ha visto opiniones en diversas reuniones que ha tenido la Administración Tributaria en relación a este punto y uno de los temas que se ha abordado es que todos están obligados a hacer la declaración. Ahí pues quisiera ver qué opina Mariela y Balmore en relación a este punto. Bueno, con respecto a quiénes son los sujetos obligados, para mí hay 3 condiciones. Está, por supuesto, la de ser sujeto pasivo especial. Pero ¿cuál es la condición temporal para ser sujeto pasivo especial? Tengo que por lo menos ser sujeto pasivo especial al 30 de septiembre de 2019. Entonces tengo la calificación como sujeto pasivo especial, que es una categoría diferenciada de contribuyentes establecidas por la Administración Tributaria. Tengo que tener esa calificación, poseer la calificación al 30 de septiembre de 2019 y adicionalmente un patrimonio neto que sea mayor o igual a 150 millones de unidades tributarias. ¿Qué pasa? Hay personas que están infiriendo, esto no solamente nos lo dice el capítulo 1 de la ley constitucional, como bien afirmó Verónica, también está reflejado en las disposiciones transitorias, tanto de la misma ley como en el artículo 4 de la Providencia 00213 y además está en el alcance sección 1.2 del instructivo de declaración. O sea que de manera reiterada, a través de los mecanismos legales de publicidad, de publicación de la Administración Tributaria, pareciera que estaba muy claro que eran solamente quienes cumplieran con estas 3 condiciones quienes tendrían la obligación de declarar y de pagar. Sin embargo, en el mismo instructivo, y es mi percepción, no sé qué pensará el profesor Balmore, en el mismo instructivo al final dice que va a generar un certificado de declaración cuando no dé cuota tributaria, o sea, no tenga la obligación de pagar el impuesto. Y pareciera que de allí surgió la noción que va contraria a todo lo que está establecido en los mecanismos legales, de decir, bueno, entonces todos tienen que declarar. Lo que yo sí considero es que todos los sujetos pasivos especiales deben hacer el trabajo de determinar y de valorar su patrimonio, los elementos que constituyen el patrimonio, a los fines de determinar si soy o no sujeto del impuesto. Lo otro que considero importante, porque una cosa, también sabemos cuál es la realidad, por ejemplo, la gente del comercio que está tan
presionada por verificaciones y fiscalizaciones por parte de la Administración Tributaria Nacional y Municipal, también hay que hacer una valoración de cuál es mi matriz de riesgo tributario. Tenga o yo no ese patrimonio, cuál es mi matriz de riesgo tributario, cuán expuesto estoy a sufrir una fiscalización como estoy en el portal fiscal, porque eso puede llevar a la Junta Directiva a decidir, para mí que hay 3 caminos, ¿no? El de no declarar y no hacer nada, porque no estoy obligado, el de hacer una consulta jurídico-tributaria donde yo demuestro de manera fehaciente y hago un poco como el ICHIN, que pregunto lo que ya sé. Bueno, le pregunto lo que ya sé a la Administración Tributaria, pero de forma sustentada, de acuerdo a lo que establecen las consultas, y le digo, mira, yo no voy a declarar porque mi criterio es que no estoy obligado, y hay un tercer criterio de, bueno, hago mi valoración y declaro lo que dispongo, aunque yo no esté realmente obligado. Pero para mí es un asunto que tiene que decir la Junta Directiva en función de su matriz de riesgo tributario. ¿Quiénes son los obligados con el impuesto a los grandes patrimonios? Tributo que por vez primera se aplica en Venezuela. Los que están calificados por el CENIAT como sujetos pasivos especiales. Es importante acotar acá que esta figura o esta división de contribuyentes surge en Venezuela en el año 95. Dirigido a empresas de grandes capitales que pagaran altas sumas de impuestos, tal como lo tenemos en Colombia, los grandes contribuyentes, en Perú, los buenos contribuyentes, y así nació esta división de contribuyentes que aquí en Venezuela se le determinó como especiales, y se llamaba contribuyentes especiales en el año 95. Luego, en el año 2004, se cambió por el término de sujeto pasivo especial, y se ha distorsionado la calificación, porque un pequeño abasto, un pequeño taller mecánico, ha recibido la calificación por parte del CENIAT, que es nuestra Administración Tributaria Nacional, como contribuyente especial. Y no tienen precisamente grandes capitales, ni pagan altas sumas de impuestos. Colegios de educación, firmas de contadores públicos, muchas de ellas funcionan en la casa, habitación del propio profesional, y han sido calificados como especiales. Bueno, a ellos va dirigido este nuevo impuesto a los grandes patrimonios, a los naturales y jurídicos que estén calificados por el CENIAT hasta el 30 de septiembre del 2019 como sujeto pasivo especial. Ciertamente, yo lo veo clarito en la declaración, en la ley, en su artículo 1. Los obligados a declarar son los que ya estén calificados como sujeto pasivo especial y además, adicional, tengan un patrimonio neto igual o superior a 150 millones de unidades tributarias, que sería para este año 2019 unos 7.500 millones de bolívares, dado que tenemos una unidad tributaria subestimada, muy alejada de la realidad económica del país, en bolívares 50 cada unidad tributaria. 150 millones de unidades tributarias por 50 nos da los 7.500 millones de bolívares, que más o menos está en el orden de los $300.000 americanos. De tal forma que son los obligados, pero ciertamente las charlas de los funcionarios del CENIAT han indicado que todos deben hacer la declaración, indistintamente si están por encima o por debajo de los 7.500 millones de bolívares. De tal forma que es un criterio de funcionarios, pero en la ley está muy claro quiénes son los obligados o sujetos pasivos, porque de no ser así, la ley hubiese dividido en otro artículo el límite para efectos de estar la obligación en el pago. Sí, totalmente de acuerdo con ustedes. Está claro quiénes están obligados, sin embargo, la decisión de declarar o no declarar, pues va a corresponder al caso de personas jurídicas. La gerencia pues tendrá que evaluar en el caso particular de ellos si lo hacen o no lo hacen. ¿Okay? Creo que está claro. ¿Cómo tributan los sujetos pasivos de este impuesto? Personas naturales y personas jurídicas que han sido calificadas como sujeto pasivo especial, que califiquen como residentes, van a gravar sobre la totalidad de su patrimonio, bien sea que estos bienes y derechos estén ubicados en Venezuela o fuera de Venezuela. En el caso de personas naturales y personas jurídicas, obviamente calificados como sujetos pasivos especiales de nacionalidad extranjera, que resulten no domiciliados o no residentes en Venezuela, van a gravar únicamente por el patrimonio atribuible a Venezuela o que se encuentre ubicado en Venezuela. Igualmente, personas naturales y personas jurídicas de nacionalidad venezolana que califiquen como no residentes van a gravar únicamente por su patrimonio que tengan en Venezuela. Ahora,
¿quiénes califican como residente a los fines de esta ley en el caso de personas naturales y como domiciliados en el caso de personas jurídicas? Mariela y Balmore. Profesionales como médicos, abogados, contadores públicos, ingenieros, que en el pasado fueron calificados por el CENIAT como sujeto pasivo especial y algunos se encuentran fuera del país, con actividades económicas fuera del país, con una residencia tal vez ya legalizada en otro país, pero se da el caso de que aún siguen siendo para efectos de Venezuela como sujeto pasivo especial. Y este es un impuesto que viene a gravar las propiedades, que viene a gravar la posesión. O sea, que pueden haber dejado acá vehículos, apartamentos, cualquier otro tipo de activos como lanchas, yates, avionetas, y todo está sujeto al gravamen por esta ley. De igual manera, la ley establece el caso de venezolanos que se encuentren en jurisdicciones, territorios o países de baja imposición fiscal. Y nos conecta la ley con la ley de impuesto a la renta, que hay un capítulo que desarrolla lo de jurisdicciones de baja imposición fiscal. Entonces, es una ley muy corta, 29 artículos, pero muy técnica, y nos remite también a la ley de impuesto a la renta. De tal forma que ese venezolano que esté en un territorio considerado de baja imposición fiscal y estuvo calificado por el CENIAT como especial, es un sujeto pasivo de esta ley. Y está obligado a hacer su declaración, que el plazo está próximo a vencer. De tal forma que debe llegar la información por alguna vía de sus familiares o sus asesores o su contador para efectos de que haga también su determinación del impuesto en Venezuela. Gracias. Hay un punto importante que hay que aclarar con respecto a los factores de conexión. Como bien expresaba el profe, ¿cuál es la diferencia entre, por ejemplo, un venezolano que está residenciado en Canadá y un venezolano que esté residenciado en las Islas Caimán? Para irnos a un clásico de una jurisdicción de baja imposición fiscal. El venezolano que está residenciado en Canadá puede demostrar a través de un certificado de residencia fiscal su residencia en el exterior y entonces solo tributaría por los bienes que dejó en Venezuela. Pero el venezolano que está calificado como sujeto pasivo especial y está domiciliado en las Islas Caimán no puede presentar un certificado de residencia fiscal y entonces va a tener que tributar como que si es residente en el país. Y en ese caso va a tributar por la totalidad de su patrimonio independientemente del país donde se encuentre. Entonces, por eso es importante que hay que analizar caso por caso con detalle, porque puede ser que si yo estoy en Canadá y sumar a todo, me tocaría tributar, pero si puedo excluir todo lo de Canadá porque tengo mi certificado de residencia fiscal, entonces el impacto financiero va a ser mucho menor. Por eso es importante, y es algo que repetimos mucho en la firma, hay que analizar caso por caso su situación y su conexión. En el caso de los sujetos pasivos especiales, que son personas naturales, hay que verdaderamente revisar las conexiones que tiene con el país. Para efectos de ver si tributa solo por lo que está en Venezuela o deberá incluir lo que tiene en el exterior, que bueno, ya veremos que con el formulario de declaración ya eso es todo un reto. Sí, sobre ese tema de jurisdicción de baja imposición fiscal, hay una providencia del CENIAT de enero de 2003. De enero de 2004, donde se establece el listado de cuáles son las jurisdicciones que en el mundo se consideran de baja imposición fiscal. La primera característica para que una jurisdicción, país o territorio entre en esa lista negra, que así le llamamos, y coloquialmente se le conoce como paraísos fiscales, es que en ese territorio o país se cobre menos del 20% en impuesto a la renta. Cercano a Venezuela tenemos Isla Caimán, que es el perfecto paraíso fiscal porque es 0% el impuesto a la renta allí. Isla Caimán está en el medio entre Cuba y Venezuela. Pero también tenemos las Bahamas, tenemos República de Panamá en la lista como paraíso fiscal, República de Uruguay. Y bueno, el grueso de la lista, que son unas 60 jurisdicciones, lo conforman jurisdicciones o países, sobre todo los países árabes. Qatar, Kuwait, Noruega, Emiratos Árabes están en esa lista porque Libia, porque precisamente países productores de petróleo donde consideran que el ingreso por la riqueza petrolera es suficiente para el gasto público y la inversión. Entonces no hace falta un sistema tributario que peche a los ciudadanos, porque bueno, ya ellos resuelven su ingreso del presupuesto nacional con la riqueza petrolera. Venezuela es un país par de
como esos países de la OPEP, como Libia, como Qatar, como Kuwait, pero no obstante tenemos acá un sistema tributario bastante costoso que se ha incrementado en los últimos años con nuevas contribuciones de carácter tributario y este impuesto que es nuevo en Venezuela y que se aplica en pocas partes del mundo inclusive. Sí. Bueno, ya viendo quiénes estarían sujetos, como dicen ellos, es importante ver caso por caso. También otro punto importante de esa providencia está, en el caso de los venezolanos, ellos pudieran, lo primero que dice la ley es que los venezolanos se van a presumir residentes a menos que prueben su residencia en otro país que no sea calificado como jurisdicción de baja imposición fiscal. En esta providencia está la lista de los países que califican como jurisdicciones de baja imposición fiscal. Sin embargo, también dentro de su articulado establece que si con algunos de estos países se celebra un tratado para evitar la doble tributación, aunque estén en esa lista negra, y haya un tratado y hay intercambio de información, en ese caso, pues no se considera una jurisdicción de baja imposición fiscal. Ayer veíamos el caso de Emiratos Árabes, si bien está en esa lista, ellos celebraron un convenio con Venezuela para evitar la doble tributación, con lo cual ya no calificarían como una jurisdicción de baja imposición fiscal a fines tributarios. Y en el caso del impuesto a los grandes patrimonios, si un venezolano está en Emiratos Árabes, por ejemplo, y él le dan ese certificado de residencia fiscal, él puede tributar solamente por lo que sea atribuible a Venezuela, no por su patrimonio mundial. ¿Okay? Entonces, eso es ahí bien importante. Ahora, para continuar, llegamos a lo que es el hecho imponible. ¿Cuál es el hecho imponible de este impuesto? El hecho imponible es la propiedad o posesión del patrimonio atribuible a estos sujetos pasivos. Y aquí empezamos una discusión interesante porque la ley no define lo que debe entenderse por posesión. En el artículo 12 solo establece algunos criterios, pues en el caso de bienes que son susceptibles de registro, en ese caso la propiedad o a quien es atribuible ese patrimonio es al propietario, al que conste en esos registros, independientemente de que ese bien inmueble, por ejemplo, esté dado en arrendamiento y el poseedor sea otra persona natural o jurídica. Entonces, aquí se genera un debate de cuáles debemos considerar. Aquí se puede dar una doble imposición económica, porque tanto el propietario como el que posee el bien pudiera estar gravando, siendo los dos sujetos pasivos especiales, pudieran gravar con el mismo impuesto un mismo hecho, un mismo bien. Entonces, coméntenos un poco de estas diferencias, qué pasa cuando, sobre todo en el caso de bienes muebles, quién tiene que gravar ese bien. Bueno, es una ley nueva, sin antecedentes en Venezuela, sin bibliografía en Venezuela, escasa en el mundo y sin reglamento. Es importante que las leyes que salen vía Poder Legislativo, luego el Poder Ejecutivo las reglamente. Tenemos acá una premura en la aplicación de la ley, sale en julio y ya se aplicó retroactivamente desde el 1 de octubre del 2018 y hay que hacer la declaración ya, escasos 2 meses después había que hacer la declaración. Entonces, faltan muchas cosas que aclarar acá. La ley sí nos establece cuando se trata de arrendamiento financiero o el leasing financiero, que ahí el banco, por ejemplo, compra una maquinaria, la coloca en una empresa bajo un contrato de arrendamiento financiero, cobra un arrendamiento financiero, un arrendamiento más intereses a la empresa, es la única actividad que, por cierto, en Venezuela bancaria lleva IVA, excluyendo la parte de los intereses. La empresa desarrolla una actividad económica con esa maquinaria que no es de su propiedad, pero que la está usando para efectos de la actividad económica. Y la ley se dice allí, se imputa el patrimonio del arrendatario, no del arrendador. O sea que ahí la ley es clara con el arrendamiento financiero. Es la empresa la que tiene la maquinaria arrendada bajo un contrato de leasing financiero quien tiene que declararla para efectos de esta declaración.
y no el banco, en este caso, que es el que tiene la titularidad, la propiedad de la maquinaria como tal. Pero no nos establece el arrendamiento operativo. En el caso de, bueno, muchas empresas aquí están alquilados en bienes e inmuebles, oficinas, galpones, o el arrendamiento propio de vehículos, maquinarias, etcétera. Eso no lo establece la ley. Vía reglamento hubiese sido aclarado esta situación. Entonces allí tenemos una posición, una conclusión a la cual hemos llegado y que transmitimos a los terceros. Si tengo una oficina alquilada y tengo un arrendamiento bajo documento notariado, tengo facturas del dueño del inmueble con IVA, porque eso va grabado con IVA, en este caso el inquilino es un especial retenedor de IVA, hace las debidas retenciones del IVA, del impuesto a la renta, se hacen los enteramientos al Tesoro Nacional, hay todas esas pruebas fácticas allí del contrato de arrendamiento, la factura fiscal, las retenciones enteradas, etcétera. Bueno, ahí se imputa al dueño del inmueble. Pero si tengo una situación precaria en ese arrendamiento, porque, bueno, como muchas situaciones en este momento que están pagando hasta arrendamientos en dólares, y hay una sentencia reciente que permite hacerlo, y no tengo facturas al respecto ni retenciones debidas, entonces hay una situación muy precaria que difícilmente usted puede demostrar que está arrendado. Entonces ahí se imputa al poseedor. El que está ocupando ese inmueble tendrá que incluirlo en su declaración de impuesto al patrimonio. Mariela. Con respecto a la posesión, es importante fijarnos con detenimiento en la primera parte del artículo 12 de la ley constitucional que establece el IGP, porque dice que la propiedad se atribuirá a la persona que que aparezca en los registros. Entonces, ¿cuáles son los bienes que clásicamente están sujetos a registro? En principio, los bienes inmobiliarios, o sea, los bienes inmuebles, están todos sometidos a registro. Va a haber en el registro inmobiliario de la localidad que ese local, ese terreno, esa construcción tiene un propietario y será a esa persona que aparezca en el registro a quien se le atribuirá ese inmueble en su patrimonio. También, por ejemplo, tenemos bienes muebles sometidos a registro. El caso de los vehículos, motocicletas, camiones, aeronaves, lanchas, todos estos son bienes muebles, pero que están sometidos a la rigurosidad de un registro público. La posesión se va a atribuir cuando no exista un registro, no esté sometido a la formalidad de un registro, al poseedor. Y ahí es donde viene la gran inquietud, porque hay muchas entidades que tienen bienes muebles utilizándolos dentro de su proceso productivo que no están sometidos a registro. Conversábamos en el break sobre las fotocopiadoras, la mercancía en consignación, por ejemplo, que son bienes muebles que no están sometidos a registro, pero que no son propiedad de la entidad. Y daría a entender esta legislación que tienen que ser atribuidos al patrimonio. En el caso de los inmuebles, hay muchas entidades que están en posesión, están usando un inmueble de un tercero, pero no tienen un contrato de arrendamiento, no tienen una evidencia de que han pagado alquiler. A veces ese local es propiedad de uno de los socios o el local es propiedad de un familiar de uno de los socios y no están pagando arriendo. Pero no deben imputarlo a su patrimonio. ¿Por qué? Porque en el registro aparece indicado expresamente que ese bien pertenece a un tercero y no pertenece al sujeto pasivo especial. Esta es una ley que hay que hilar muy fino con ella, hay que mirarla con detenimiento para encontrar cuáles pueden ser las salidas para mitigar el impacto financiero que va a tener sobre las entidades el cumplimiento de esta obligación tributaria. Sí, un punto importante también es a partir todos las contribuyentes que están obligados a llevar su estado financiero bajo BENIF, a partir de enero de este año entró en vigencia lo que es la NIF 16 sobre arrendamientos. De acuerdo a esta norma, los arrendamientos operativos van a ser registrados tal cual como se registran los arrendamientos financieros. Es decir, el que esté haciendo uso de ese
bien que está alquilado, en el caso de un bien inmueble está alquilado, la persona, el arrendatario lo va a incluir dentro de sus estados financieros como un activo propio. Sin embargo, como ya bien lo dijo Mariela, eso sí está claro en la ley, ese activo debe ser excluido de la base de cálculo porque le corresponde es al propietario gravarlo. Entonces, aquí sí es importante, porque este tema también lo vamos a tener con los bienes muebles, donde sí, que no estén susceptibles de registro, como lo dice Mariela, ahí sí vamos a tener el tema de que va a tener que ser atribuible al poseedor. Y un punto clave de atención con los bienes muebles o inmuebles que pertenezcan a terceros, tener un registro de la operación, tener como una hoja de vida de ese activo, donde yo, por el caso, sobre todo de los que puedo excluir, tenga manera de demostrar de forma fehaciente que ese mueble o inmueble no me pertenece y está debidamente registrado a favor de un tercero. Me parece muy importante que tengan una buena comunicación con sus arrendadores a los fines de, si no tienen el contrato de arrendamiento, por lo menos tengan unas copias de los contratos de propiedad y de las fichas catastrales a efectos solamente de que son también un registro público donde se aprecie que están bajo el nombre de una persona que no es el sujeto pasivo especial. Eso para prever una futura verificación por parte de la administración tributaria. Perfecto. Ahora, bueno, para continuar, seguimos con la base imponible. Quizás esto es el tema más álgido de la discusión. ¿Cuál es la base imponible de este impuesto? Pues aquí sí hubo una reforma sustancial entre lo que fue la primera ley publicada en julio versus la ley que fue reimpresa, entre comillas, en agosto. En una primera versión se hablaba de bienes y derechos, iban a ser la base imponible y iban a ser excluidos las cargas y gravámenes que recayeran sobre estos bienes, adicional a los bienes que estuvieran exentos o exonerados. En ese caso, con esta nueva ley se incluyen a los pasivos. Entonces, dentro de la base imponible vamos a tener bienes y derechos, excluidos pasivos, cargas y gravámenes que recaigan sobre estos bienes y los bienes exentos o exonerados. Aquí, pues, la pregunta ha sido, ¿qué pasivos son los que puedo excluir de esa base de cálculo? Sí, es importante separar dos cosas. Una cosa es lo que yo tengo contablemente registrado, lo que puede ser mi activo, pasivo y patrimonio financiero, y otra cosa es para los efectos de esta ley, que es una ley fiscal tributaria. Entiendo que vamos a sumar todos los bienes del contribuyente y los derechos, en este caso la posesión, porque el hecho imponible es propiedad más posesión. Son dos hechos imponibles allí. Sumo eso y le resto los pasivos inherentes a ese activo. Es decir, por ejemplo, tengo unos vehículos, pero aún debo, fueron comprados a crédito y tengo un compromiso financiero, una obligación por pagar aún de esos vehículos, maquinarias o algunos inmuebles que están hipotecados, inventario y mercancías que figuran mis activos, pero debo a algún proveedor parte de esas mercancías. Entonces, ese es el pasivo que vamos a restar, porque es inherente a ese activo. Ahora, contablemente puedo tener otras cuentas de pasivo, como por ejemplo el caso de las prestaciones sociales, que ese es un pasivo inherente a un gasto, a una operatividad de la empresa. Yo considero que ese pasivo no se resta. En el caso de la ley, yo lo tengo restándolo contablemente, pero fiscalmente para esta ley no se debería restar, porque no es un pasivo inherente a activo. Entonces, hay que saber dentro de lo contable qué vamos a excluir para efectos de esta ley, para poder tener derecho a restar de los activos esos pasivos. Puedo tener, por ejemplo, en los activos unos derechos como son los impuestos pagados por anticipado hasta el 30 de septiembre, porque todos los contribuyentes especiales están dando un anticipo del 1% sobre sus ventas de cada semana. Entonces he ido acumulando en el activo impuestos pagados por anticipado hasta el 30 de septiembre. Eso no va para el activo de esta ley. Lo excluyo, por ejemplo. Así como excluyo cuentas de activo, debo excluir también cuentas de pasivo, porque no son inherentes al activo como tal. Y sencillamente, activo menos pasivo, llegamos al patrimonio neto para efectos de esta ley, a lo cual se le va a aplicar la alícuota,
que no tengo nada que ver con las cuentas que tenga yo en patrimonio o en el capital contable o financiero. Esas cuentas ni las toco para efectos de esta declaración. Simplemente determino mis activos que van a ser grabados con esta ley, el resto de los pasivos inherentes a esos activos, y tengo ya mi patrimonio neto para efectos de esta ley. Mariela. Bueno, tengo que discrepar, porque cuando comienza, lo primero que me dice el texto y me define su esencia es que va a grabar el patrimonio neto. Y el patrimonio neto jurídicamente no es más que la suma de todos mis deberes, de todos mis derechos y de todas mis obligaciones susceptibles de ser medidas en términos monetarios. Y contablemente, porque aunque yo no soy contador, mis socios sí son contadores, es la suma de la totalidad de los activos y la totalidad de los pasivos lo que me da lugar al patrimonio neto. Entonces, excluir, por ejemplo, los pasivos laborales, que es una obligación cierta que yo tengo por pagar a mis trabajadores una mejor expectativa de que yo lo voy a pagar y lo voy a pagar muy pronto, no me parece, porque entonces yo no estaría tomando el patrimonio neto. Además, esto no es un impuesto a los activos, es un impuesto patrimonial. Si fuese un impuesto a los activos, diría, perfecto, porque tengo solamente que excluir los pasivos que afectan esos activos, pero no continuamente me habla que es un impuesto patrimonial, y en tanto y en cuanto es un impuesto patrimonial, es mi criterio, es el criterio de nuestra firma, deben incluirse la totalidad de los activos y la totalidad de los pasivos, y por supuesto los pasivos laborales no deberían ser excluidos de la base imponible. Lo que sí tenemos que excluir de la base imponible son las exenciones y las exoneraciones que están previstas en la misma ley. En el caso de los sujetos pasivos especiales, solamente nos afectarían las exenciones objetivas, que es por ejemplo el caso de la gente que está dedicada a la actividad agrícola. Esos bienes y esos tanto derechos como obligaciones patrimoniales que están asociados con una actividad agrícola primaria, de los términos establecidos en la legislación, y que es la actividad principal de la entidad, sí los puedo restar de la determinación de la base imponible. Es nuestro criterio y es como hemos entendido el artículo 15. Sin embargo, como pueden ver, esta es una ley que, como bien decía el profesor Balmori, no tiene reglamento, y al carecer de reglamento permite que tengamos estas posiciones que están bien fundamentadas en ambos lados, pero que definitivamente están encontradas en cuál es la base imponible del IGP. En nuestro caso, y es una recomendación como para curarnos en salud, si este es en el caso de la base imponible, lo que recomendamos es que usted lea una consulta jurídico-tributaria y le diga fundamentadamente, según lo que está previsto en el 240 y siguientes del Código Orgánico Tributario, a la administración: tengo una duda. Y ante esta duda, este es mi criterio. Puede ser el criterio de Balmori, puede ser nuestro criterio, pero este es mi criterio. Por favor, contésteme y voy a actuar en base a este criterio a los fines de elaborar mi determinación y pago de la cuota del tributo. Sí, yo ahí coincido un poco con Mariela también en el caso de los pasivos laborales. Por ejemplo, empresas que se dediquen a manufactura, pues producen el inventario que producen, tienen un componente dentro de su costo que es la mano de obra. Entonces, no incluir como parte del patrimonio el pasivo laboral, estoy dejando de considerar un monto importante atribuible a ese bien, a ese inventario. Yo sí considero que el pasivo laboral debe ser incluido, o bueno, excluido, restado del activo para determinar la base imponible. Otro punto importante es el tema de las exoneraciones. La ley, exenciones y exoneraciones, la ley aclara que bienes que estén exentos en otras leyes no va a ser considerado para esta ley de impuesto a los grandes patrimonios. Tenemos el caso de los bonos de la deuda pública nacional. Esto ha sido una de las grandes preguntas, que están exentos, los rendimientos están exentos de impuestos sobre la renta. Sin embargo, esos bonos de la República sí van a ser gravados con el impuesto a los grandes patrimonios. No está exento del impuesto a los grandes patrimonios. Aquí sí habría que ver cuál es el valor patrimonial. Si estos están provisionados o tienen un valor de mercado menor a lo que fue su costo de adquisición, entonces eso tendrá que ser, ese es el valor que vamos a atribuirle a esa base imponible, por ejemplo. Bueno, entonces el programa se llama Criterios. Y precisamente podemos discrepar. En una ley que es nueva, que no hay antecedentes en el país,
nos toca irnos a lo que se aplica en otros países. En la ley que se aplica en otros países, en ninguna ley se permite restar todo el pasivo que tenga esa empresa o ese contribuyente. Solamente los pasivos que recaen sobre los activos que se están declarando. Porque tenemos aquí dos conceptos: el patrimonio jurídico, que es aquel que yo puedo demostrar con propiedades, patrimonio jurídico. Mientras que el patrimonio económico es el patrimonio jurídico menos las deudas que recaen sobre los activos o ese patrimonio jurídico. De tal forma que la base imponible para esta ley es el patrimonio económico, que es activos representados en títulos, propiedades, menos los pasivos que recaen sobre esos activos. Es el patrimonio económico que, a mi entender, el que aplica en esta ley, y es como se aplica en el resto del mundo. No tiene usted derecho en el resto del mundo, donde se aplica este tipo de impuestos, que son pocos, a restar el total de los pasivos. Porque eso es una ecuación contable. Eso es en la parte financiera. Pero aquí nos remitimos a la parte de la que la norma establezca. Por ejemplo, en el impuesto a la renta también, yo hago una determinación de la renta contable de acuerdo con las normas financieras. Pero yo determino mi renta fiscal de acuerdo con la ley. Y yo puedo tener gastos e egresos que contablemente están registrados y fiscalmente no son permitidos. Porque yo hago la determinación de la renta fiscal con lo que la ley establezca. Y yo hago la determinación de la renta contable con lo que las normas contables establecen. Entonces también tenemos ahí una ecuación patrimonial que decimos, bueno, activo menos pasivo es el capital, es el patrimonio. Sí, contablemente sí, pero acá fiscalmente tenemos que hacerlo con lo que la ley establezca. De todas maneras, repetimos, no tenemos reglamento y se le ha dado la potestad que sea el CENIAT mediante providencias quien establezca normas al respecto, que clarifiquen más lo que la ley no está suficientemente claro. No es competencia del CENIAT reglamentar una ley, es competencia del Ejecutivo Nacional. Así como esta ley da una atribución al Ejecutivo, no dice la ley al Ejecutivo Nacional, dice al Presidente de la República, para vía decreto sacar exoneraciones en este impuesto. Hasta ahora no hay ninguna exoneración, solamente la exención, que es el beneficio fiscal que está en la propia ley. Pero la exoneración, bueno, se le da la potestad vía ley al Presidente de la República, a diferencia de la ley de impuesto a la renta, del IVA, que tal potestad recae sobre el Ejecutivo Nacional, porque al final es un decreto del presidente con sus ministros, pues, en Consejo de Ministros. No tenemos hasta ahora exoneraciones, podrán haberlas más adelante en todo caso, pero por ahora solamente tenemos exenciones. ¿Qué está exento? Bueno, el jaguar doméstico, el mobiliario de las personas naturales que estén calificadas especial, la vivienda principal que está registrada en el CENIAT como vivienda principal, así que un segundo o tercer apartamento tendrá que ser incluido en la declaración. Pero la vivienda está excluida siempre y cuando tenga el requisito de la inscripción en el CENIAT. Está exento las obras de arte si son propiedad del mismo del artista, pues, ¿no? Y estén bajo su propiedad. Y así tenemos ahí varios beneficios de exención, los bienes a nivel primario, que es muy importante, la agropecuaria, pesquera, piscícola, acuícola, que estén en etapa productiva a nivel primario, eso está exento de impuesto al patrimonio, que me parece muy bien porque es el sector sacrificado que produce la comida, los alimentos para este país, y está bien que gocen de este beneficio de exención. Bueno, ya para concluir, vamos a hablar un poco de la aplicabilidad de los convenios. Si bien la ley de impuestos a los grandes patrimonios no establece un mecanismo unilateral para atenuar o aliviar la doble imposición, como lo establece la ley de impuestos sobre la renta, tampoco hace referencia a los convenios. Sí es importante mencionar que Venezuela tiene suscrito 31 convenios de doble tributación, de los cuales aproximadamente 16 incluyen el impuesto al patrimonio. Muchos de los tratados se basan en lo que es el modelo de la OCDE. En su artículo 2 establece qué impuestos comprende, entre ellos está el impuesto sobre la renta y el impuesto al patrimonio, y los define como aquellos que gravan total o parcialmente la renta o total o parcialmente el patrimonio. Adicionalmente, incluye cuáles son los impuestos comprendidos en ese convenio, que en la mayoría de los convenios en Venezuela, como han sido firmados antes del año 2000, incluye el impuesto a los activos empresariales y el impuesto sobre la renta. Adicionalmente, en ese mismo artículo 2, en el numeral 4, incluye o especifica que va a incluir, ese tratado incluye los impuestos que se establezcan
posterior que sean de naturaleza igual o análoga a los ya existentes que graben el patrimonio o la renta. En ese caso, este impuesto al patrimonio estaría o pudiera cubrirse con lo que son los convenios para evitar la doble imposición. Aquí tendríamos que irnos al artículo 22, que habla del patrimonio, y el artículo 23, que establece el método para aliviar o atenuar esa doble imposición. Ahora ya para cerrar, vamos que nos comenten un poco ya unas recomendaciones finales y cómo es el proceso de declaración que, bueno, tantos dolores de cabeza les está dando a los contribuyentes. Bueno. Bueno, estamos en la recta final, periodo para declarar, entre el 1 de octubre 2019 y 30 de noviembre 2019, agregando que 30 de noviembre cae sábado. Y el Código Orgánico Tributario establece en su artículo 10, cuando el último día plazo para hacer una declaración cae en día inhábil, se corre automáticamente al día hábil siguiente. Así que de acuerdo con el Código Orgánico Tributario, tendríamos plazo hasta el día lunes 2 de diciembre para montar la declaración y para pagar el impuesto que esta ley establece. Toca hacer papeles de trabajo, como en cualquier declaración. Hacemos papeles de trabajo en la declaración del impuesto a la renta. El fiscal del CENIAD, cuando viene a hacer su auditoría, puede solicitar en el acta de requerimiento los papeles de trabajo. Nosotros los suministramos al fiscal para que vea de dónde sacamos las cifras que se montaron en la declaración. Si no tengo los papeles, bueno, no pasa nada, no hay multa, pero él se va a poder hacerlo como un auditor. Hacemos papeles de trabajo en el IVA, porque ahí puedo tener ventas grabadas y no grabadas y tengo que hacer un prorrateo de créditos fiscales, que son resultados para efectos de la declaración. Y también hay que hacer papeles de trabajo acá, sobre todo porque es un tributo muy técnico que requiere establecer valores contables, pero por supuesto aquí venimos de varias situaciones. Inflación, por lo tanto el precio de adquisición, costo histórico, se quedó muy alejado de precio de mercado. Reconversión monetaria, 2 reconversiones monetarias, 2008-2018, donde los valores contablemente se quedaron con montos muy írritos, insignificantes. Por supuesto que nos vamos a colocar para esta declaración esos montos históricos o esos montos luego de la reconversión, porque tenemos que colocar acá, hacer una valoración. Entonces las partidas no monetarias habrá que hacer una corrección monetaria. Ya están publicados los INPC, Índices Nacionales de Precios al Consumidor del Banco Central de Venezuela, hasta el 30 de septiembre de 2019. Así que podemos ahí perfectamente hacer una corrección monetaria, el INPC inicial, fecha de adquisición, el INPC final, fecha de cierre del año económico del 30 de septiembre. Se divide INPC final entre INPC inicial y me da un factor. Y ese factor lo aplico a la cifra que quiero corregir para traerme esos valores corregidos, una corrección monetaria de las partidas no monetarias. Activos como maquinarias, vehículos, el propio inmueble, le puedo aplicar esa corrección monetaria y es válido para efectos de la declaración. Porque la ley me está diciendo, hágalo con el patrimonio que disponga. Entonces, claro, pero no vamos a usar ni valores históricos, ni vamos a usar valores después de la reconversión monetaria. Sino que tenemos que hacer es una corrección monetaria aplicando los INPC. Ahora, a lo mejor por ese fenómeno de la reconversión monetaria, contraté los servicios de un perito, un experto, hizo un avalúo de los bienes y tengo un trabajo certificado, un informe al 31 de diciembre de 2018. Bueno, eso ya tengo allí una valoración de mercado. Me puedo traer inclusive una corrección monetaria hasta el 30 de septiembre de 2019. Entonces hay que hacer papeles de trabajo extensos por cada activo, porque la declaración es muy extensa, muy detallada. Entonces me pide por cada maquinaria, dónde está ubicada la maquinaria, el estado, el municipio y dirección exacta. Cada maquinaria, cada vehículo, cada activo. Lo mismo que las cuentas por cobrar de cada cliente, hay que colocar el tipo de cuenta por cobrar, características, el nombre y el RIF del deudor, en este caso nuestro cliente, o sea que es muy detallada. O sea que hay que tener primero los borradores completos en papeles de trabajo, para luego sentarme a montarme a hacer la declaración. Que estamos seguros, el portal de CENIAD, que ya tiene sus bastantes deficiencias, va a colapsar ahora en los próximos días.
Así que tocará hacer de noche tal vez esta declaración, porque es cuando el internet en el país funciona mucho mejor y cuando el portal de sanidad tiene menos conectados y permite más facilidad para efectos de la declaración. Muy larga la declaración, además que está deficiente esa declaración, porque repito, no tenemos allí espacios para colocar los saldos de las cuentas en el extranjero, pero hay que declararlas. Habrá que meter en inversiones y de igual manera pues otros aspectos que están faltantes allí en la declaración. Mariela, para finalizar. Bueno, para finalizar quiero recomendarles lo que hemos dicho durante el transcurso de este encuentro. Tengan el registro de la documentación que sustenta su trabajo, o sea, sus papeles de trabajo acompañados con la documentación, lo mejor y lo más ordenado posible, lo mejor y lo más sustentado, y ante la duda hagan una consulta jurídico-tributaria basada en los artículos del 240 en adelante para que expresen su inquietud, expresen su criterio y sobre todo invoquen la protección que nos da la consulta jurídico-tributaria mientras la administración no nos conteste. Ok, un último comentario. De acuerdo a lo establecido en el artículo 112 en el Código Orgánico Tributario, cuando la ley establezca la opción de hacer una valoración o de valorar bienes y en caso de una determinación el CENIAT tenga una valoración distinta, si esta diferencia no es superior al 25%, no se puede establecer multa. Ya con esto finalizamos. Muchas gracias por este excelente panel y muchas gracias a ustedes por su atención. Para mí ha sido un placer estar acá en medio de dos damas inteligentes, estudiosas y amantes del derecho tributario, y en este espacio Criterios del Colegio de Contadores Públicos del Estado Miranda.